Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Y bueno, hablemos en plata. Yo creo que ya llegó Eddie, ya calentamos los motores, los motores. Ya llegó nuestro querido Eddie. Por aquí están empezando a llegar los que de vez en cuando vienen por terapia. Creo que es muy importante recibirlos con gran amor y con mucho abrazo, porque ahora ya sabemos que les falta mucho cariño. Pero este segmento, esta entrevista, yo la quiero iniciar con un video. Es con un video de hace algunos años. Yo sé que usted se acordará. Yo también me acuerdo. Jamás se me va a olvidar. Y tiene que ver con una pregunta que hizo un presidente el 2 de septiembre del 2018 a las 8 de la mañana, en el marco de su sexto informe de gobierno. Hablo de Enrique Peña Nieto. Y usted se acuerda, yo me acuerdo. Y la pregunta fue y seguirá siendo. Y en mi lugar, ¿ustedes qué hubieran hecho? Acuérdense de esto para que refresquemos la memoria y estemos un poquito en sintonía. El gasolinazo de enero del 2017. Liberalizar el precio de la gasolina. ¿Qué es liberar el precio de la gasolina? Pues que la gasolina cueste sin tener que poner recursos de los mexicanos para que el precio fuera más barato. La exigencia de recursos que ya tenemos que destinar a un subsidio que había por parte del gobierno era insostenible. Ya debían, para cuando se toma la decisión, más de 200 mil millones de pesos. El 30% de los mexicanos consumen el casi 80% de toda la gasolina del país y son el 30% de la población de mayor capacidad económica. O sea, era una inconsistencia que los más favorecidos de subsidiar el precio de la gasolina fueran las personas con mayores ingresos. Esta fue una decisión francamente muy difícil. Tomé y asumo plenamente la responsabilidad que fue el haber decidido liberar el precio de la gasolina. O hacíamos eso, o habría que haber hecho recortes en el gasto público a varios programas que benefician a millones de mexicanos. Me refiero al programa Prospera, a la inversión en salud, a la inversión en educación. 2017 fue un año de elecciones en distintas entidades federativas. No ayudaba al partido político que yo represento. Era pensar electoralmente o era pensar en el futuro del país y en el bienestar del país. Sexto informe. Me llegó porque justo después de eso, fíjense que hubo saqueos, la gente estaba en las calles. Yo recuerdo que justamente después de eso empezaron a llegar N cantidades, después del gasolinazo del 2017 empezaron la gente a salir a las calles a saquear las tiendas. Entonces, me acuerdo perfecto, ustedes se acuerdan, y hoy tenemos que hablar sobre el gasolinazo que busca, según Kenia López Rabadán y muchos, implementar la 4T, y buscan hablar sobre el IEPS, ¿por qué no se ha eliminado? Y pues usted sabe, yo no soy economista, pero tenemos que invitar a los que sí son economistas. Así que le agradezco mucho a alguien que en TikTok le ha dedicado cada momento a estos conservadores que no entienden lo que no entienden. Así que, mi querido Gus, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás, oye? Muchas gracias, Meme. Es un gusto poder estar aquí en tu programa. Yo me declaro soy fan de tu programa, fan de tu conducción, fan de tus invitados y sobre todo fan de poder desmentir este tipo de cosas, que ya estoy acostumbrado a ello, pero vamos a entrarle. Vamos a entrarle. Aquí la gente dice, ay, por fin sé cómo se llama Gus. Algunos Gus, nada más te ubicaban. Gustavo Balanza, te agradezco mucho que estés con nosotros. Y pues vamos a entrarle con el tema de los gasolinazos, pero partamos con el IEPS. ¿Qué es el bendito impuesto especial? ¿Qué es el IEPS? ¿Por qué existe el IEPS en México? Justo, a ver, es un impuesto, digámoslo así directamente, es indirecto, es un impuesto indirecto. Todos pagamos algún tipo de impuesto en algún momento dado. El directo es el ISR o el IVA. El ISR es el que se recauda directamente del sueldo de las personas, de los asalariados, y el que se tiene que justificar año con año. Y el IVA es el que contiene, pues, el tema de la canasta básica, ¿no? El que pagamos en las tiendas, etcétera. ¿El IEPS de dónde nace? Venimos de una economía que está fundamentada hace más de 30 años, por hacer algún tipo de cálculo, cerca de 30 años en donde se basó el ingreso de la economía en simplemente, por cuestiones que ahora hablaremos, pero en la recaudación de impuestos. Venimos de que es una economía petrolizada.
basamos todo nuestro funcionamiento en el petróleo porque tenemos, bendita sea, la situación del país, pues tenemos petróleo y tenemos otros ciertos de commodities o bienes con los cuales México puede salir adelante y puede generar producción y puede generar otro tipo de cadenas productivas para sacar adelante el bienestar de las personas. En este caso, el IEPS se aplica justamente como una parte para poder, en cierto momento, o esto marca la teoría, para poder sacar algún tipo de ventaja en el tema de la gasolina. Hubo un momento en los tiempos, sobre todo en los tiempos de Vicente Fox, en donde el petróleo tuvo grandes alzas al precio y México, siendo el pilar del petróleo, de la producción petrolera en América Latina, en la zona y mundialmente hablando, un referente de petróleo, pues evidentemente se pensaba o se tenía la idea de que podíamos tener un boom económico como lo tuvimos hace ya cerca de 50, 60 años con Lázaro Cárdenas. En ese momento el precio del petróleo tiene alzas. ¿Qué sucede o por qué es que no aprovechamos esta parte? Bueno, estos gobiernos, sinceramente, es que se la vivieron exprimiendo a Pemex mediante distintas reformas, una de ellas aplicando este tipo de impuesto, para poder entonces sacar mayor redituable y poder entonces, a través de esta vía, poder, ¿cómo decirlo?, subsanar los huecos de presupuestos año con año que no lograban llenar porque evidentemente había desfalcos mediante obras, mediante clientelarismo que tenían con ciertos empresarios o ciertos grupos preferenciales y entonces los impuestos, específicamente el IEPS, porque vuelvo a decirlo, recordar que México es petróleo puro y podemos sacar muchísima producción de esto y podemos tener muchísimo redituable, es ahí donde se implica este impuesto y es ahí donde ellos ven una salida coyuntural para poder subsanar los huecos que mediante los desfalcos, que mediante los robos, que mediante las reformas, esto específicamente hablando del tema de Peña Nieto, que dicho sea de paso, a mí también me conmovió que él se adjudicara la responsabilidad de la liberalización, que la hablaremos un poco más adelante, pero es ahí donde nace esto, meme, y es ahí donde empieza el rollo de por qué no lo podemos quitar o por qué de alguna forma se sigue manteniendo hoy en día con el presidente Andrés Manuel este impuesto, porque indiferentemente dependemos de este impuesto, porque así nos obligaron más de 30 años de presupuesto y de una estructura económica gubernamental para poder sustentar los presupuestos año con año. Cuestiones que el presidente Andrés Manuel, que entraremos en detalle de cuáles son estas posibles salidas a este impuesto, pues evidentemente se plantean que a futuro podamos tener una reducción o la probable eliminación del IEPS. Pero por el momento, si quitamos esto, es como quitarle, es como el juego del Jenga. Si quitamos este impuesto, podemos tener un hoyo negro dentro de nuestros presupuestos, dentro de nuestras finanzas públicas, que nos podrían más que ayudar a las personas a no pagar este impuesto en el precio de la gasolina, pues tener un impacto en la vida diaria de otras formas que probablemente pues no desearíamos en este momento. Ok, ahora, tomando en cuenta lo que nos estás diciendo, pareciera que el IEPS es un mal necesario. Podemos denominarlo, es un mal necesario. Ok, si este es un mal necesario, ¿hubo cambios en la forma de aplicar o de utilizar el IEPS de administraciones pasadas a esta administración? Totalmente, totalmente. Vamos a remontarnos a estos datos que son muy interesantes. Pemex, y para fijar los precios de la gasolina, el precio de la gasolina está basado en un precio de referencia. Este es el West Intermediate Texas, el WTI de Estados Unidos. Ese es nuestro precio de referencia porque México tiene pues el 70% de relación comercial con Estados Unidos y ese es el precio mundial con el cual los restantes de empresas petroleras basan o codifican su precio a nivel nacional. Pemex no es la excepción, México no es la excepción en ese sentido. Desde cercanos los 2015, tenemos, si lo analizamos históricamente, hay dos grandes caídas del precio del petróleo, precio de referencia a nivel mundial. Una es en 2015 y otra es en 2019. Son dos factores distintos por los cuales sucedió esto. La teoría marca que si tenemos el 70% de referencia del precio con el precio internacional de Estados Unidos, entonces si ellos bajan el precio por alguna u otra razón, tienen una caída en sus precios, México tendría que haberlos bajado, porque naturalmente de eso se compone su precio. La cuestión es la siguiente. Felipe Calderón
aumenta el precio en su sexenio cerca del 70% en su totalidad. Estamos hablando de que de 2006 a 2012. Enrique Peña Nieto lo aumenta en 55% en 6 años. Es un aumento significativo. Estos sí son aumentos, estos sí son gasolinazos realmente. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, sucede que el precio de precio de referencia internacional tiene una caída cercanos al 40% en 2015. El precio aquí en México no baja. ¿Y por qué en ese momento ellos, teniendo la liberalización del precio y teniendo los ajustes como a ellos tanto les gusta manejarlo, por qué no baja? Porque naturalmente ellos, por otros factores que están marcados dentro de la historia mexicana, uno, por ejemplo, empiezan a reducir la producción de barriles de petróleo en México, pero de manera exacerbada, de manera brutal, de magnitudes increíbles. ¿Por qué? Porque venían las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, con lo cual se pensaba privatizar Pemex y desmantelarlo básicamente. ¿Y cuál es la primera fórmula para desmantelar una empresa? Hacerle ver a las personas que no funciona y que están en números rojos. ¿Cómo? Estropeando la producción diaria de petróleo, de barriles diarios, diciendo no funcionamos, no hay una inversión en Pemex, entonces tenemos que reducir la producción de petróleo porque no nos da para más. Esa es la primera. La segunda, empieza a haber estimaciones dentro de los yacimientos de petróleo en México que no cuadran con lo que realmente expertos internacionales estaban marcando para el país. Es decir, nos decían que los yacimientos de petróleo en México no eran suficientes y que ya no estábamos en la época del petróleo, del petróleo mágico, por así llamarlo, y que México estaba quedando sin petróleo. Hoy con Andrés Manuel sabemos que estas dos cuestiones son falsas. Una, tenemos petróleo para el futuro. Dos, simplemente no teníamos la inversión o la actualización de nuestras bases petroleras, de la extracción de petróleo en México como lo hubiéramos deseado. Pero esto sucede durante la parte, sobre todo de parte de Enrique Peña Nieto, en donde se empieza a desmantelar Pemex de esta manera. Y hay otros factores que intervienen dentro de ellos, pero principalmente estas son las dos cuestiones por las cuales se basa la reforma estructural. Empiezan a reducir la producción de barriles diarios, no los empiezan a poner al mercado para que México pueda tener este redituable y por ende empiezan también a subir el tema del impuesto, porque si no hay venta, entonces, ¿cómo ellos empiezan a subsanar la parte del petróleo? Aumentando el IEPS. Y es ahí donde se da esta magia, por decirlo así, neoliberal, de la parte del gobierno del PRI. Empiezan a reducir la producción, empiezan a desmantelar Pemex, se aprueba la reforma estructural, se liberaliza el precio cuando no había ni teóricamente ni prácticamente las condiciones para que Pemex pudiera competir con otras empresas a nivel internacional. Aún cuando se hubiera dado una liberalización en el mejor contexto, en el mejor de los sentidos, como a ellos les gusta decirlo, con competencia perfecta, liberal al mercado, etcétera, aunque estas cuestiones se hubieran cumplido por los años anteriores en los que gradualmente se reducía la producción, se desmantelaba la producción diaria de barriles diarios, entonces Pemex estaba en desventaja total ante cualquier otro competidor que pudiera intervenir dentro del mercado mexicano. Entonces es ahí donde vemos que las caídas de los precios, referencia a nivel internacional, bajaban, mientras que México aumentaba gradualmente el precio del petróleo. En 12 años, el precio de la gasolina, en 12 años lo aumentaron más de 200%. ¿Cuál es el aumento ahora? Bueno, a ver, paramos aquí, Meme, y si hay dudas, hay comentarios, adelante, Meme. Me encanta porque, o sea, yo justo cuando te invité, dije, vamos a platicar para explicarle a la gente qué es esta cosa. A ver, para cerrar los temas del IEPS, es un mal necesario que surge a raíz del intento de privatización del sector energético. O sea, ahí es donde nace. ¿Y por qué hoy tenemos IEPS en, por ejemplo, refrescos, que se anuncia, ¿no? Este impuesto especial en la producción y servicios para los refrescos y cigarros? Hablamos de un 7.36% con el cual yo, vaya, si le quieren subir el 40%, feliz de la vida. Pero, ¿por qué existe este impuesto en los refrescos y en los cigarros? Justamente, en este sentido lo aplican por otra vía, ¿no? El tema de la gasolina es por una cuestión más presupuestaria, más de Estado,
pero en el tema de los cigarros y de las bebidas endulzantes y energetizantes, si no mal recuerdo también, pues lo hacen más por un tema de salud pública, porque evidentemente ellos buscan a través del consumo que se ve aumentando por los años, pues buscar que las personas lo reduzcan, aunado no solamente a esto del precio, evidentemente, pero sino también a las campañas que hemos visto de salud pública que han emprendido durante los últimos 2 años y que seguramente mantendrán durante los siguientes años hasta finalizar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué lo hacen? Porque hay un sector muy alto del país, específicamente hablando también jóvenes, menores de edad, que consumen este tipo de bienes, por así decirlo, ¿no? Entonces es aunado a una causa también. El tema de la gasolina es por una cuestión un poco más de estado presupuestal que han intentado desmantelar y que evidentemente con el impuesto lo buscan subsanar, y por el otro lado es, ok, si se está consumiendo, vamos a meter una campaña de salud pública, que esta la aplaudo yo también, como bien dices, si ojalá se pueda reducir este consumo, pues naturalmente será benéfico para el país por los estándares que tenemos, etcétera. Creo que esa es otra plática que se puede desarrollar perfectamente, pero eventualmente aquí se aumenta. ¿Por qué se aumenta 7.37%? Porque esto es un aumento que también me causa, ¿no? Que no, ni siquiera hay seguramente Kenia López Rabadán no entiende por qué se aumenta el 7.37%. No entiende muchas cosas, entonces, échale. Exactamente, no creo que lo entienda en absoluto, pero en este caso se aumenta porque la inflación cierra en este año, ¿no? El índice nacional de precios al consumidor, ergo la inflación, cierra en 7.37%. ¿Son niveles altos? Ciertamente sí. Yo creo que estamos por encima de los parámetros por los cuales se busca cerrar la inflación, pero evidentemente las coyunturas económicas, yo creo que ¿cómo decirlo? Cerramos en las mejores condiciones realmente. Hay otros países latinoamericanos en los cuales la inflación se está viendo reventada, se están viendo sobrepasados mediante las políticas públicas aplicadas en Latinoamérica, que son las economías con las cuales México lo podemos comparar, si esta es cercana a la comparación. Entonces, yo creo que tanto la labor de Banco de México para poder controlar la inflación, y esto lo digo para intentar profundizar más en el mensaje, ¿no? No tiene mucho que ver con el impuesto, pero profundizarlo, ¿no? El actuar de Banco de México ha sido, yo diría que excelente, la verdad, en el último año, con el tema de la inflación para intentar contenerla. Yo creo que el siguiente año, conforme se reactive la economía, conforme se reactiven las industrias en el país, que han ido lento, no solo en México, en todo el mundo ha ido lento, es un efecto mundial por el tema de las variantes, etcétera, cuestiones como estas que siguen presentándose y siguen estancando las economías. Es por eso que se cierra la inflación en este nivel, 7.37%, y por ende es el aumento que tiene el impuesto. O sea, esto es un aumento que se haría naturalmente año con año. Si hubiera cerrado la inflación en 3%, aumentaría el IEPS en el 3%. Si hubiera cerrado en el 40%, ojalá Dios nunca lo quiera y toquemos madera, cerraría en eso. Totalmente. Lo tengo muy lejos, pero aquí mentalmente la estoy tocando. Yo toco por los dos, no te preocupes. Exactamente. Cerrarían en ese aumento. Justamente es para poder mantener estos estímulos que están cerca del 45% para el tema de la gasolina, pues evidentemente, si hay inflación, el dinero vale menos. Esto es así de claro. Entonces, por eso es que se debe de aumentar este nivel de inflación, este nivel de impuesto, ¿no? No se preocupen que al final del día el presidente también ha anunciado los aumentos al salario mínimo que sobrepasan a la inflación y por tanto podemos tener a la masa obrera que recibe 1 o 2 salarios mínimos más beneficiados en este sentido sin que tenga tanta afectación negativa a la inflación. Ok, entonces de hecho ya abordaste otra pregunta que te iba a hacer, ¿no? Justamente la relación entre el IEPS y la inflación, que cómo se manejaba y cómo juega un poco en el tema de vamos a frenarlo, vamos a amortizarlo. Entonces hoy te pregunto, con miras al futuro, ¿cómo se puede mejorar la implementación de este impuesto? Si bien es un mal necesario, estamos lejos de que se elimine el IEPS, ¿no? El presidente en campaña mencionó mucho de el IEPS, ¿no? Vaya, no estoy hasta aquí con el tema del IEPS. Entonces, con miras al futuro, ¿el IEPS se queda con una mejor implementación o lo desaparecemos? ¿Cómo podemos jugar? ¿Qué factores intervienen en la permanencia del IEPS? Para mí, yo creo que el futuro sí es bastante optimista. ¿Por qué lo digo yo? Hay dos cuestiones con las cuales el gobierno de Andrés Manuel, vamos a decirlo así, ha jugado y yo creo que ha jugado bastante bien. Ha soportado las críticas, quiero poner esto en contexto evidentemente porque es parte ha soportado las críticas acerca de
mantener las obras de infraestructura en el país. Vamos a hablar acerca de la refinería, evidentemente, que se está construyendo en el país. Y por otro lado, también la compra de Deer Park en Estados Unidos. Sobre la refinería, evidentemente, ¿cómo podemos retirar el IEPS? ¿O cómo podemos tener un futuro sin IEPS en la gasolina? Y que esto sería magnífico, evidentemente, para todas las familias y evidentemente tener un impacto también en los precios de la canasta básica, porque impactaría directamente también en la inflación. ¿Cómo podemos retirarlo? A ver, la refinería impacta demasiado, es muy importante, es coyuntural. Conforme podamos tener una autodependencia, por así decirlo, autodeterminación de producción de gasolina propia para el país, entonces podemos entonces ir retirando el 70%, lo reitero, 70% que tenemos de relación con Estados Unidos y de compra, sobre todo de gasolina con Estados Unidos. 70% es la que compramos con ellos. ¿Cómo podemos retirar esta dependencia? Con producción propia. Para mí es vital que la refinería quede máximo a tardar en el final de sexenio y que empiece a producir al menos un poco más del 50% para alrededor de entre 2024 y 2026, para que podamos tener un futuro probable sin el IEPS o poder quitárnoslo de manera paulatina conforme avance la producción de petróleo, de gasolina en el país. Y por otro lado, también tenemos la compra de Deer Park en Estados Unidos, que hace una semana justamente, para que también la audiencia lo conozca, en Estados Unidos se metió un alegato sobre la compra por parte del gobierno mexicano de Deer Park en Estados Unidos. Este alegato no se dio, no tuvo lugar en la Corte Americana, y por ende Pemex es totalmente dueño ya del 100% de la refinería en Deer Park. ¿Qué sucede con Deer Park? ¿Por qué es que se metió este alegato en Estados Unidos? Porque México realmente es que se vio, vamos a decirlo así, se vio vivo. En el momento en el cual compran Deer Park, ¿cómo compran a una refinería? Por la capacidad instalada. ¿Cuántos barriles de petróleo se puede refinar día con día? En ese momento el precio estaba a la baja y es ahí donde se genera la compra. Hoy en día los precios se empiezan a recuperar y es ahí donde los americanos están en disgusto, evidentemente porque pudieron haberlo vendido en un mayor precio y esto no se da. Entonces es otro acierto por parte del gobierno de Andrés Manuel el que se pueda generar esta compra, se firme y se haga. Y por ende tenemos dos vías muy grandes por las cuales podemos tener una independencia, por así llamarlo, de Estados Unidos conforme al precio de la gasolina, más bien del abastecimiento de la gasolina en el país. Es ahí donde podemos entonces, como México, plantearnos la posibilidad de poder ir retirando al menos el IEPS de la parte de la gasolina y por ende poder reducir el precio. Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo que va a suceder el 1 de enero? El 1 de enero, a diferencia de los gobiernos anteriores, en donde evidentemente el gasolinazo, el famoso gasolinazo, era porque se buscaba desde un principio poder subsanar los huecos presupuestales en donde se desviaba muchísimo de este dinero hacia programas clientelares, hacia lo que sí eran programas que buscaban cooptar el voto electoral de las personas, pues en este caso no. En este caso lo que sucede aunado a distintas cuestiones políticas como la austeridad, etcétera, pues evidentemente no se busca esto, se busca realmente atacar el problema de raíz. El problema de raíz es que nos hicieron una dependencia los gobiernos anteriores, Peña Nieto, Fox y Felipe Calderón, evidentemente, con el tema del impuesto. Entonces la recaudación al final del día se volvió fundamental para poder subsistir hacia los estados y hacia los presupuestos. En este caso es diferente. ¿Cómo podemos ver el futuro con Deer Park y con la refinería de Dos Bocas? Que en cuanto puedan estar a su máxima capacidad instalada, es decir, la producción diaria de refinación, podemos entonces quitarnos, vamos a decirlo claramente, el lastre de Estados Unidos y el estarles comprando a ellos más del 70% de lo consumido aquí del país. Esa es justamente una pregunta que te quería hacer. ¿Por qué me las estás ganando, oye? Bueno, acá la audiencia está justamente preguntando, al menos 2, 3 personas, que ¿por qué justificamos este impuesto? No es un impuesto nuevo, ya lo explicó mi querido Gus, pero ¿por qué seamos más enfáticos para aquellos que no entienden, tipo Kenia López Rabadán, Xochitl Gálvez, el panista que tú quieras? Porque dicen, antes el IEPS era malo, ahora el IEPS es bueno. ¿Qué cambió? IEPS bienestar. No es tan así.
Seamos más enfáticos. ¿Qué cambia? ¿Por qué antes el IEPS lo criticamos y hoy no es que lo dejemos de criticar? Lo entendemos. ¿Qué cambia? Justo, a ver, porque hoy podemos tener alternativas para poder irlo retirando paulatinamente. Pero ¿por qué no lo vemos hoy negativamente? Porque hoy sí podemos ver programas sociales que nacen de esta recaudación de impuestos. El 50% o un poco más de la bolsa recaudada año con año es por parte del IEPS. O sea, esto es bastante y este es dinero que también se entrega a las entidades federativas. Entonces, imaginemos que de un momento a otro retiramos el IEPS. El 1 de enero amanecemos con un anuncio en el diario oficial de la Federación en el cual retiran el IEPS. Entonces, estaremos hablando de que el 50% de lo que se recauda de este impuesto ya no llegaría para las entidades federativas. Ese es un principio. Y por otro lado, también el impuesto pues tiene otras funciones, como por ejemplo, temas sociales, o sea, es decir, que tengamos banquetas, que tengamos carreteras, que tengamos alumbrado, que tengamos programas sociales con los cuales contribuir a poder reducir en un por ciento las desigualdades, ¿no? Esto solamente es una parte con lo cual se puede atacar este problema, pero evidentemente es una parte importante. Entonces, lo que realmente es hoy en día es antes cómo se ocupaba el impuesto, hacia dónde iba dirigido y ahora desde 2018 hacia dónde es que va dirigido. Realmente es que podemos ver carreteras, pavimentación, podemos ver alumbrado, podemos ver este impuesto sí se está viendo en las personas, porque recordemos cuál es la función de un impuesto. El impuesto al final del día es retiro de un lado para poder colocarlo en el otro lado. Pero el otro lado debe de ser en función a poder generar un bienestar social, el poder darle a las personas un poco de calidad de vida, en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los sentidos. Antes, ¿hacia dónde se iba este impuesto? Es que realmente es que no sabíamos hacia dónde se iba. Bueno, sí sabemos, pero evidentemente no iba hacia la gente, no iba hacia programas sociales que realmente beneficiaran a las personas, no iban hacia jóvenes construyendo el futuro, que según el Coneval sí tiene una injerencia para poder reducir carencias sociales o distintos programas que hoy tiene implementado la Cuarta Transformación. Antes estos impuestos realmente es que simplemente se iban a ciertas bolsas privadas en los cuales ayudaban, imagínate tú, la industria privada se beneficiaba de estos impuestos para poder generar una actualización en sus industrias, una innovación en sus industrias, pues donde dejaron al libre mercado y donde dejaron el somos privado, ¿verdad? Exactamente. Esa es la gran diferencia. Estamos hablando de que los impuestos son este colchoncito, salen de un lado y se implementan. Por eso iniciaba con el video de Enrique Peña Nieto, porque dice, la pregunta de ¿qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Se refiere a cuando, pues vaya, si quita el IEPS o no aumente lo que usted quiera, dice, pues sí vamos a tener que recortar presupuesto social. Yo le pregunto, ¿qué presupuesto social se destinó en la administración de Enrique Peña Nieto? ¿A quiénes se benefició en esa administración? Hablaba del programa Prospera. ¿A quiénes se beneficiaban del programa Prospera? No, creo que esa es la pregunta que nos estamos haciendo sobre el antes y el ahora, y sobre todo, y ahí va esta pregunta, que creo que ya me la has contestado, con miras en la reforma eléctrica, ¿no? Con una aprobación de la reforma eléctrica y la implementación de las refinerías, Dos Bocas y Deer Park, ¿México está en el camino correcto? 100%. 100%. A ver, si Kenia López Rabadán, cualquier panista aturdido porque no entienden que no entienden, me encanta esa frase, me encanta, porque es muy cierta. ¿Cuál es la situación? Si el petróleo, para las personas, si el petróleo hoy no fuera lo actual, hoy no fuera el centro coyuntural del mundo económico, de donde gira alrededor del mundo económico, entonces no hubiéramos tenido desde 2019 una guerra por el petróleo. Literalmente fue una guerra en la cual hay que condecorar a Rocío Nale porque supo jugar sus fichas y no redució la producción de barriles de México ante el escenario mundial. Ahí tuvo los pantalones necesarios nuestra secretaria de Energía para mantenerse ante un escenario muy fuerte, muy duro, que no cualquiera lo resiste y él lo resistió. Este es un claro ejemplo y ese fue un escenario en el cual evidentemente podemos ver que el petróleo es hoy y es 25, es 50 años. La reforma eléctrica, me encanta la reforma eléctrica, no solamente por el tema de CFE y este absurdo debate, que no es debate, que no hay discusión acerca de que si CFE se vuelve monopolio o no. No se vuelve monopolio en absoluto y ya está, no hay, es un no rotundo, no hay que entrarle más en ese detalle ni hay que darle más, como dicen, bola a la oposición con ese sentido. Lo realmente importante de la reforma es el litio, es la nacionalización de este bien tan importante que le llamamos el oro blanco.
en el aspecto económico y en el aspecto energético, porque la reforma eléctrica busca nacionalizar el litio. Hay en México cerca una estimación, conforme a la Comisión de Hidrocarburos, de 273 millones de toneladas de litio en México. Esto evidentemente previo a una posible refinación. Habrá que ver cuál es el número correcto, ¿no? De litio tal cual. Pero 273 millones de toneladas sería el yacimiento más grande en el mundo entero existente actualmente. ¿El litio para qué funciona? Justamente dentro de esta reforma eléctrica que se plantea y que esperamos que sea aprobada, porque para mí dentro de todas es una de las más importantes, sino la más importante, busca la transición, es muy importante esta palabra, la transición hacia la energía renovable, hacia una energía sustentable. El litio hoy en día funciona para hacer baterías de celulares, para hacer baterías de carros eléctricos, etcétera, etcétera, paneles solares, cuestiones como estas que evidentemente son coyunturales para poder tener una transición energética. Simplemente para darles un ejemplo, Tesla, una empresa de las más importantes en Estados Unidos de producción de carros eléctricos, busca para en 3 años aumentar la producción a 80 millones de carros eléctricos. Todos ellos funcionan con litio. Si México puede tener la producción y la industrialización de litio para los y las mexicanos, entonces estaremos hablando de que México está en el mapa a nivel mundial acerca de dónde podemos comercializar este bien tan importante para el país. Y no solo el litio, sino distintos minerales como las tierras raras que existen alrededor de todo el país. Entonces, la reforma eléctrica juega fundamentalmente para esto, porque podríamos tener otro ingreso de manera, yo diría, de magnitudes no pensadas. Yo creo que no podemos ni siquiera tener un panorama real acerca de lo que nos estamos enfrentando, porque esto es, ¿cómo decirlo así?, positivo el 100%, 150%. Por eso esa es la clave de la reforma eléctrica. Eso es lo que debemos de buscar, porque justamente ahí es donde podemos tener una transición paralela. Mientras recuperamos nuestra autonomía, nuestra propia producción de tanto de petróleo como de gasolina diaria, podemos entonces también tener, por otro lado, la transición energética y la industrialización de litio en los distintos mercados en los cuales hoy se demanda, se exige, se pide este bien para poder tener por 2 caminos a México en el mapa. Eso es lo realmente valioso que está haciendo la cuarta transformación. Probablemente Andrés Manuel no llegue a 2024 a ver todo esto concretado. Probablemente estas son obras y son reformas que probablemente sean transeccionales, pero sin lugar a dudas, y lo ha dicho muchas veces Andrés Manuel, él está colocando estas bases, y estas bases son importantísimas, y por ende el litio debe ser nacional, no hay salida, meme, para esto, y por otro lado continuar ¿cómo decirlo? Quitarnos el lastre de comprarle el 70% de la demanda de gasolina con Estados Unidos. Ahí, entonces, podríamos ver no solamente el IEPS, que esto ya sería una cuestión casi consecuente. Podríamos tener distintos panoramas para el país. Y por eso te lo preguntaba, porque obviamente si hablamos de la soberanía energética, si hablamos de independizarnos de estos países a los que les vendemos para que después nos vendan, algo que nosotros tenemos y nosotros extraemos, pues obviamente estamos hablando de un fortalecimiento de las finanzas públicas, un tema presupuestal, y también hablamos de la posibilidad de ir eliminando el IEPS, que es el rumbo al que buscamos muchos. Y no es justificar el IEPS, es entender las diferencias en la implementación y la utilización de este impuesto. Y ahora por eso te pregunto, ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si a la llegada de esta administración el presidente llega, se siente y dice, desaparecemos el IEPS? ¿Cuáles serían ahí las consecuencias? ¿Qué hubiera pasado si entonces Andrés Manuel López Obrador llega y dice, vamos a cumplirlo y pues vámonos, adiós IEPS? ¿Cuáles serían? ¿Qué pasaría? Pues de entrada nos quitamos el 50% de la bolsa de recaudación anual que tenemos por parte del IEPS. Ese por un lado. Por otro lado, también seguramente tendríamos una reducción directa del presupuesto que se asigna para programas sociales, que es Jóvenes Construyendo el Futuro, que es el programa para adultos mayores de su pensión mensual. Estamos hablando también de que se dan programas sociales para pueblos originarios, etcétera. Este tipo de programas que reitero, es muy importante esto porque se utiliza por parte de la oposición al Coneval para decir, el Coneval dice que hay más desempleos, el Coneval dice que hay más pobres, sí, pero el Coneval también dijo
y es muy importante, ellos no lo dicen, pero uno sí lo tiene que recalcar, que estos programas sociales sí están reduciendo las desigualdades sociales, de carencia social, de seguridad pública, perdón, de seguridad, de salud, de educación, de vivienda, de pobreza alimentaria. Estos programas sí están ayudando a las personas y esto de entrada veríamos un impacto directo. Ahora, por otro lado también, esta recaudación, recordemos que una parte de ella también la coloca la parte del gobierno. Entonces, estos estímulos también se verían afectados para poder contener un poco la parte de variantes. Es decir, a ver, en el mercado en Estados Unidos, ahí sí es libre mercado. En cualquier momento el precio puede estar arriba y en un momento dado puede estar abajo. En México, estas cuestiones, antes de la liberalización, México metía muchísimo dinero para poder retener los impactos de estas altas o bajas en los precios internacionales. Hoy en día, con las reformas estructurales, la liberalización nos pega aún más, porque puede caer o puede subir el precio. Pero como nosotros no producimos gasolina, producimos petróleo, entonces no podemos tener una injerencia total acerca del precio de la gasolina. Por eso es importantísimo Refinería de Dos Bocas y Deer Park, para poder tener esta independencia de Estados Unidos. Por otro lado, si hubiéramos quitado el impuesto desde un inicio, entonces tendremos una afectación directa, evidentemente, en cómo podemos contener cualquier subida o cualquier baja dentro de los precios internacionales que nos pudiera impactar directamente. Entonces, podríamos tener de repente los precios muy altos y el gobierno no tendría cómo poder reducir este impacto, y entonces los gasolinazos los podríamos ver de manera más constante y sin poder tener un poco de contención dentro de los mismos. A partir de 2018, aunque ha habido subidas o bajas de los precios referencia a nivel mundial, México lo ha logrado contener en una media entre los 20 y los 22 pesos. Esto es gracias a una correcta implementación y a un correcto uso de este impuesto, porque los podemos contener. Antes, la diferencia es que ni siquiera buscaban en algún momento dado poder tener una reducción de los precios. Simplemente lo subían, porque esa era la forma a través de los cual podían ellos financiar distintas cuestiones que evidentemente jamás pensaban en beneficiar a las personas, ni en programas sociales, ni en temas de calidad social, como pavimentación, alumbrado, etcétera, cuestiones como estas que son muy necesarias. Entonces, es ahí donde podemos tener la idea clara de hoy cómo se utiliza, cómo se está dirigiendo, hacia dónde lo vemos reflejado, y por qué es importante decirlo. Hoy no podemos, ni en 2018, ni probablemente en 3 años en adelante, podamos retirarlo de una manera seca, por así llamarla, o al rojo vivo, porque naturalmente hoy, si bien es parte importante dentro de las finanzas del gobierno mexicano, pues naturalmente hoy sí vemos que está utilizándose de manera benéfica para todos nosotros. La diferencia es, si lo quitamos, tendríamos, vamos a decirlo muy claramente, podríamos tener graves consecuencias que yo creo que no es el ideal en estos momentos, y ahora imaginándolo, no teníamos claro que iba a haber una pandemia. Entonces, la pandemia tomó a todos por sorpresa. Entonces, imaginemos que lo hubiéramos quitado en 2018 y año y medio después nos enfrentamos ante un estancamiento a nivel mundial de todas las industrias y de los niveles de producción. Estamos hablando desde el nivel de los agricultores, agropecuarios, etcétera, hasta la parte de servicios terciarios, como puede ser pues, restaurantes, etcétera. En todos hubo un parón, y eso es lo que está directamente afectando la inflación, porque hubo una falla en la cadena de suministros, es decir, no se produce lo de la canasta básica y por ende, al haber una demanda natural, la gente tiene que comer básicamente, pues entonces el precio sube, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, imaginemos que en 2018 lo hubiéramos quitado. ¿Cómo estaríamos hoy? ¿Qué escenario podríamos haber enfrentado? Uno mucho más complejo, si de por sí ha sido difícil. Exactamente. O sea, vaya, se lo pongo aquí, me lo dice aquí, el señor productor me sopla la respuesta y me dice, lo que hizo el presidente fue abrir el IEPS, que era una caja chica, y convertirlo a un gasto corriente para el pueblo. O sea, exacto, es para la gente. Antes era la caja chica de los presidentes para sus gastitos, no claro, sabíamos a dónde se va el dinero, y hoy dice, bueno, ese dinero ahí está, no lo puedo quitar, vamos a dárselo a la gente, y es cuando bien tenemos un presupuesto en gasto social. Entonces, creo que esta parte es muy importante, y por eso ahora te pregunto, y te voy a poner esta imagen, y tú me mandaste una imagen que te dije, vamos a hacer milagros si es necesario, pero aparte yo quiero preguntarte, porque la gente me está diciendo, esto es lo que sube hoy Profeco,
¿no? No tiene mucho que Profeco sube esta imagen en donde dice, los precios de la gasolina no han aumentado. Y aquí pone, porque he visto a muchos que están subiendo sus fotos, no, que la gasolina está en 25 pesos, no, que la gasolina está en 23 pesos. Y empiezan a sacar estos comentarios y de ahí nace el viene un gasolinazo en el 2022. Esta imagen es de la Profeco, ¿no? Para que usted incluso denuncie si hay un incremento, o sea, si las empresas están subiendo mucho más, esto es algo importante. Y hablando de esto, hablando ya entendiendo el IEPS, cómo va a funcionar, ¿qué opinas tú sobre el quién es quién, en donde la Profeco todos los lunes está viendo y está haciendo una revisión de las gasolinas? Es más, incluyendo en esta respuesta que me vas a dar, ¿cómo hacerle entender a las audiencias y a la gente lo que hoy estamos viendo, el fenómeno que hoy estamos viendo con las gasolineras? Que hay algunas que suben un precio muy, muy alto y hay otras que se manejan muy, muy bajo. ¿Cómo manejan este margen de utilidad? ¿Cómo explicárselo a la gente para que no se deje engañar con un falso gasolinazo? ¿Cuánto es incluso lo que subiría este 2022 la gasolina, por ejemplo? Justo. Es importante esto que mencionan porque claramente previo a que se dé el 1 de enero del 2022, pues probablemente tengamos muchas gasolineras, claramente hay que decirlo, ¿no? Abusivas, evidentemente, y que planteen estos aumentos previos y exacerbados. Semanalmente y con una periodicidad se dan a conocer cuál va a ser el tope de precios, no solamente de la gasolina, porque se publican los precios de la gasolina en los cuales debe de estar al servicio de las personas, sino también del tema gas para que también la gente esté pendiente de ello. También los precios de gas también se fijan. Entonces, se publican, etcétera, y al momento de que usted pueda ver que existe alguna gasolinera que evidentemente está sobrepasando los niveles ya publicados, esto va a ser hasta el 31 de diciembre de este año, del año corriente, va a ser las denuncias, lo que podamos ayudar. El lunes de quién es quién de este tema me parece magnífico, me parece fundamental. ¿Por qué? Porque naturalmente no se daba. Hoy en día podemos ver que la Profeco sí está trabajando, realmente hay que decirlo, porque previamente sabíamos que existía la Profeco, sabíamos que podían hacer algo con estas auditorías que pueden generar para poder reducir, para poder más bien vigilar los precios al consumidor, pero esto que se hace de publicarlo, de darle a conocer a la audiencia cuáles son los precios, cómo deben de estar conforme a las zonas, etcétera, toda esta estructura que para mí es fundamental que se publique, que tenga mayor auge, que tenga mayores canales de comunicación, pues se vuelve coyuntural para las economías de las familias. Ahora, respondiendo a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser el aumento? Porque también están diciendo, ¿es un gasolinazo? No, a ver. Hubo un gasolinazo, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, que pasó el precio de 10 y tantos centavos. Pasó a ser casi de 20 y tantos pesos, 18 pesos, si no mal recuerdo, más o menos, es un estimado que recuerdo. Esos eran un gasolinazo que se daban de un día para el otro. Ya amanecíamos, como tú bien lo dijiste en un momento previo, pues evidentemente con muchas trifulcas sociales justificadas, muchos levantamientos justificados de las personas ante, eh, ante el enojo popular natural que se generaba de este tipo de decisiones. Lo que va a ser el 1 de enero va a ser para los distintos tipos de gasolina, más o menos, el estimado va a ser de entre 30 a 50 centavos que va a aumentar el precio de la gasolina por litro. Estamos hablando de que no se compara en absoluto, no hay punto de comparación en absoluto con los aumentos que teníamos, sobre todo con Enrique Peña Nieto y su famosa liberalización de los precios. Entonces, no se dejen engañar. Hasta el 1 de diciembre, y ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, cuáles van a ser los aumentos a cada tipo de gasolina. Estamos hablando, lo reitero, de entre el 30 a 50 centavos por litro de gasolina. Entonces, no son los aumentos que se daban en la anterioridad. Esto, reitero, muy importante, se da conforme a los ajustes que tiene que haber para la inflación, con la inflación que tenemos hoy en día, este año más bien, con la que cerramos este año y que esperemos que el siguiente año se pueda controlar y no pase de este nivel de 7.3%. Esto es consecuencia, muy claro que lo tengamos presente a causa de una pandemia, a causa de que no ha pasado una pandemia que ha sido histórica. Probablemente para
su amigo panista, su amigo de confianza panista, Kenia López Rabadán, por ejemplo, Jorge Triana y por ahí tantos y tantos más, pues probablemente ellos no entiendan que esto ha sido un evento histórico y que evidentemente a las distintas economías tomó por sorpresa y que nadie esperaba tener que parar más de 6 meses las industrias y que evidentemente esto traería consecuencias como niveles de inflación altos. Entonces, este ajuste, reitero, es del 30 a 50 centavos por litro de gasolina y evidentemente esto es por las condiciones actuales. Tengan paciencia que el siguiente año, conforme se empiecen a reactivar todos los sectores al 100% y evidentemente podamos tener mayores variantes para poder contribuir a la reducción de precios, se hará. Entonces tengan paciencia y tengan tranquilidad que este aumento no es un gasolinazo, no es permanente, no es que se haga año con año, sino que simplemente es por las condiciones actuales de la economía que exigen que exista este ajuste al cálculo de cuál va a ser el nivel del impuesto para las gasolinas. Y digo, para los que aquí luego me lo preguntan, el señor productor se está aventando unos calculazos, porque me dice, para que sea más entendible, para un tanque de 40 litros, usted pagará cada que lo llene 20 pesos más. Exactamente. O sea, 20 pesos más cada que llenen un tanque de 40 litros. Son 20 pesos más. Si lo quieren ver de esa manera, en vez de los 35, 50 centavos, que lo quieran ver de una manera como más gráfica, si usted tiene un tanque de 40 litros y lo va a llenar, lo que va a pagar con este incremento son 20 pesos adicionales. Eso es lo que va a pasar para que lo tengamos con esta claridad. Entonces, preguntas que nos hace la audiencia, y creo que es importante, por aquí incluso nos dice Alexandra que no tenía ni idea de que existía el IEPS. Bienvenida a este programa informativo. Pero aquí vienen preguntas en donde, por ejemplo, nos dice, ¿por qué suben el IEPS y no el IVA o el ISR? La pregunta va enfocada en por qué que el IEPS fue creado para no subir el IVA y el ISR. Entonces yo te pregunto, si hablamos de un tema de inflación y hablamos de un tema incluso pandemia, ¿por qué no subir el IVA y el ISR? Que yo vaya, por aquí ni me digan subirlos porque me empieza a brincar el ojo, pero expliquémosle a la gente por qué unos sí y otros no. Justo. A ver, porque el IEPS impacta, o más bien constituye, conforma al precio de la gasolina. El precio de la gasolina es, digamos, hay un tipo de inflación, ¿no? Está la inflación regular, que es la de la canasta básica, y después tenemos otra que se llama inflación subyacente. La inflación subyacente es el aumento de los precios de la gasolina, directamente, tal cual, no hay otra. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando la economía se estanca, los precios de la gasolina, evidentemente, porque también esto se ve afectado a nivel internacional, empiezan a subir. Entonces, la inflación subyacente empieza a aumentar su precio, se empieza a subir también el valor de la gasolina, del petróleo, etcétera, de estos bienes que se llaman commodities. Este tipo de aumentos afecta directamente a la canasta básica. Entonces, ¿por qué no se aumenta el IVA y el ISR? Bueno, a ver, cuando aumenta el IEPS va directamente relacionado a la gasolina y la gasolina afecta a la canasta básica. Si sube el precio de la gasolina, sube la canasta básica, o sea, la inflación regular, para ponerlo así tal cual. Entonces, y es un impuesto indirecto. Entonces, al ser pagado por el uso de la gasolina, también lo pagamos, por decirlo de alguna forma, porque se paga de manera indirecta, en la canasta básica. Mientras si sube la gasolina, va a subir la canasta básica y por ende la pagamos todos también, de manera indirecta, no solamente en la gasolina, sino al momento de cargar al carro o al momento del comercio, que es ahí donde afecta directamente, ¿no? Al momento de transportarlo de un lugar a otro, el bien primario o la canasta básica, al transportarlo, es ahí donde se ve afectado o se pasa el precio que ellos pagan, por decirlo de alguna forma, los camioneros, por así decirlo, lo que pagan de gasolina de tanque, se traslada al precio de la canasta básica. ¿Por qué no se aumenta el IVA o el ISR? Porque el IVA y el ISR son impuestos directos para la población y estos no tienen una relación directa con la inflación en este caso. A ver, ¿cómo decirlo de alguna forma? Si aumenta la inflación, entonces tenemos que hacer ajustes al monto del IEPS para que pueda tener un equilibrio, por así llamarlo, entre lo que se aumenta de la canasta básica conforme a lo que se aumenta del impuesto y por ende poder tener mayor control ante un aumento o una baja de los precios referencia con los cuales se fijan los precios
de la gasolina aquí en el país. El IVA y el ISR, aunque paulatinamente Andrés Manuel López Obrador también con el gobierno, el ISR sobre todo para cierta población lo ha reducido, ha tenido estas bajas en el ISR, pero no tienen esta relación directa con la inflación, sino con el salario mínimo, en este caso, es otra cuestión. Entonces, económicamente hablando tenemos el impuesto indirecto y tenemos el impuesto directo. El directo es el que pagamos todos del IVA y el ISR, y el indirecto es el que tiene la relación con la inflación, o sea, la canasta básica. Eso lo repito en todo momento para que se entienda muy, muy claramente que la inflación es el aumento de la canasta básica en un periodo de tiempo determinado. Entonces, ¿por qué nos aumentan en otro lado? Porque entonces veríamos, vamos a decirlo así claramente, ¿no? Ahogaríamos a la población, básicamente. Si de por sí ya es demasiado, es un nivel de impuesto alto, no es de los más altos en el mundo, se sorprenderían de saber cuánto pagan en otras partes del mundo, Latinoamérica, Europa, pero es a lo que realmente nos han anclado, meme, o sea, hay que decirlo realmente. Lo podemos reducir, Andrés Manuel ha reducido sobre todo, por ejemplo, el ISR, eso sí lo ha hecho, y aparte de todo ha tenido estos aumentos significativos al salario mínimo. No ha causado inflación como tanto causaban terror a la población de si aumentan el salario mínimo va a haber inflación. Cero. ¿Por qué? Porque quien recibe un salario mínimo es el 5% de la población y no es suficiente este aumento para que esta población lo gaste y sea suficiente para afectar a la demanda de bienes como la canasta básica. Es decir, no pueden tener tanto impacto como para poder generar una conmoción de tal forma que las cadenas productivas se ven afectadas. Entonces, por eso es que Andrés Manuel, esto lo sabe perfectamente Andrés Manuel, Secretaría de Hacienda y Banco de México, Secretaría de Economía, entonces por eso los aumentos al salario mínimo van por encima de la inflación, pero esa es la respuesta clara, solamente para que lo tengan igual en contexto, pero es la respuesta clara. El ISR y el IVA son impuestos directos que lo paga la gente. Es justamente, esa es una pregunta que nos hacía mucho Marco Sánchez, ¿no? Y creo que vamos con miras a entender que no, vaya, el presidente habla muchas veces de compararnos con Dinamarca en cuestión de servicios, ¿no? Obviamente en estos países pagan muchos impuestos y reciben muchos servicios, pero vaya, en México se robaban el dinero de nuestros servicios, así que creo que primero tendremos que buscar una estabilización, vamos a estabilizar un poquito el barco antes de llegar a cobrar muchos impuestos. Además, vaya, hablamos de que aquí en México por primera vez en años están pagando los empresarios, ¿no? O sea, otro tema importante que hay que poner ahí como el dedo en la llaga, los impuestos los pagaban más los de abajo. Entonces, en el momento en el que tengamos sueldos y una base laboral que tenga sueldos justos, la base obrera con sueldos justos, una vida digna, pues hablemos de subir impuestos. En ese momento, hasta ese momento en donde todos paguen conforme a lo que ganan, hablemos entonces de subir impuestos. Sí, corrígeme si me voy equivocando, pero vamos en esa transición. Correcto, o sea, estamos hablando de que entre 2020 y 2021 han sido los mejores años de la recaudación fiscal, aún con pandemia. ¿Esto qué nos dice? ¿Que le exigimos a la gente pagar sus impuestos? No, porque se han implementado distintos modelos para que las personas puedan tanto justificar sus ingresos, o sea, pagar sus impuestos, como asimismo, pues, formas para que puedan liberalizar este pago. No es por ahí el tema, no es que el gobierno ha estado encima de los contribuyentes. Les ha dado muchas facultades, ciertamente, pero por otro lado, la más importante es que las empresas hoy sí pagan sus impuestos aquí en el país. No están perdonándoselos, ¿no? Y esto es un mensaje directo para Ricardo Salinas Pliego, que sigue avalándose en las cortes en las cuales se le denuncia naturalmente, y Ricardo Salinas Pliego pues sigue saliendo avante porque pues son poderes que él mantiene fácticos, ¿no? Pero Ricardo Salinas Pliego es un claro ejemplo de que debe aún de su ejercicio fiscal 2012 más de 4,000 millones de pesos. Pero ese es un ejemplo aislado. Tenemos otro tipo de empresas, Walmart, FEMSA, distintos bancos en el país, en los cuales ellos se han puesto al corriente con más de 7,000 millones de pesos solamente en el ejercicio fiscal de 2018. Entonces estamos hablando de que las empresas hoy en día ya están pagando sus impuestos aquí, y esto ayuda, evidentemente, ¿no? A que podamos tener en algún momento una reducción de impuesto directo, o sea, del ISR sobre todo, para la parte baja y la parte media de los ingresos del país, porque los de arriba ya están pagando, entonces podemos tener una mayor captación del mismo y podemos generar una redirección
de este ingreso hacia programas sociales, etcétera, o una reducción de los mismos. Ese es el futuro, esa es la estimación más óptima que podemos tener. Pero, y justo esto me encanta mucho, me voy como hilo, de verdad. Si No, no, hombre, si no está me bien. tienes... Digo, mira, yo aquí, por eso te invité, porque, y te lo digo, la gente está muy contenta porque dice, lo estás haciendo muy entendible para muchos. Son Qué temas bien. económicos que a veces se complican mucho, sobre todo para las audiencias, para nosotros, incluso para mí hay temas que digo, bueno, ¿cómo se los explico si yo no lo entiendo al 100%? Así que creo que lo has hecho perfectamente entendible. Y ahorita que te interrumpo, para ya irle dando cierre y volverte a invitar para las veces que sean necesarias, incluso hablemos con el señor 100%. productor, porque me encanta que podamos hacer esto mucho más entendible y digerible a la audiencia. Ayúdame también a explicar el milagro que te dije, vamos a ver si hacemos un milagro con esta imagen que tiene que ver con los errores. Entonces, entrados en todo esto que nos vas a explicar, démosle con esto, errores que hemos visto en el pasado que lamentablemente pues hay gente que no supo, no se enteró, como que no los vio pasar. Justo, mira, qué bueno que se pudo ver. Creo que sí, está muy bien así. Hiciste un milagro, lo lograste. Vamos a ver. La línea azul para las personas. La línea azul que ustedes están viendo es el precio referencia a nivel internacional, el WTI de Estados Unidos. Esa es la línea azul. La línea blanca es el precio de la gasolina en México. Es una comparación, viene desde los años 2012 hasta el 2021, ¿vale? Como podemos ver, el precio internacional, la línea azul, viene con una actividad y tiene una caída gradual. Todos la podemos ver. ¿Qué sucede con el precio de la gasolina en ese momento? En México la mantienen a la alza, sigue creciendo, justo esa parte exactamente. Ahí el gobierno en turno, que si fue en el año 2000, entre 2014 y 2015, que fue Felipe Calderón, ahí pudieron haber tenido una baja en los precios de la gasolina y por tanto haber manejado o el IEPS, haber reducido el IEPS para poder ajustar el precio, o directamente pudieron haber mantenido el nivel de IEPS, pero bajar el precio de la gasolina y por ende le hubiera beneficiado a todas las personas. No lo hacen. Segundo, empieza a tener un aumento gradual el precio internacional de Estados Unidos y nunca el precio de la gasolina de México está por debajo, siempre está por encima y a la alza y con mayor, ¿cómo se le llama? Se le llama en economía aceleración, o sea, crece de manera más fuerte que el precio internacional. Entonces ahí estamos viendo otro fenómeno, lo aumentaban con mayor fuerza en esos periodos, estamos hablando del periodo de 2014 y 2017. Pero después viene la famosa caída de 2019, que es la segunda fuerte caída que tiene la línea azul, el precio de referencia. Esta es en 2019, la otra parte, justo esa exactamente. Es ahí donde yo digo que Rocío Nale tiene un grandísimo actuar dentro de la OPEP+. La OPEP+ es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Plus porque México y otros países es invitado, entonces se le llama OPEP+, ¿vale? En ese momento, en 2019, hay una guerra, literalmente fue una guerra a nivel internacional de los precios de petróleo. Ahí cae hasta por debajo de cero el precio internacional de petróleo. En ese momento, 2019, como es un dato atípico, esto hay que decirlo muy claro, es un dato atípico porque vemos que tiene la caída muy fuerte, gradual, muy fuerte más bien, de impacto durísimo, y después vuelve a subir. Al día siguiente, los precios del petróleo ya estaban en los niveles un poco por debajo de la media que lo mantenían. Entonces ahí México no tuvo ni siquiera momento para poder reducir los precios, pero la gran diferencia es con el primer periodo que tiene la gran caída y que México sigue aumentando los precios, en este momento podemos ver que la subida de los precios de la línea blanca, o sea, de los precios de la gasolina en México, no está tan fuerte o tan acelerada como se dio en los periodos anteriores. En México, en los periodos de 2018 hasta la actualidad de 2021, hemos logrado mantener una sintonía o una media de los precios de la gasolina, sin necesidad de aumentar el IEPS, sin necesidad de aumentar la parte que constituye el precio de la gasolina conforme al precio de referencia. ¿Ha tenido aumentos el precio de la gasolina a nivel internacional? Sí, pero México los ha logrado contener. Entonces, podemos ver cómo hasta se ha ido cerrando un poco la brecha conforme lo dejaron desde 2016, 2017 más o menos, que era una brecha bastante marcada, a cómo se ha ido reduciendo, porque México no ha aumentado el precio
de la gasolina conforme a su precio referencia. Esto quiere decir que por dos cuestiones. Una, lo están haciendo bastante bien, o sea, esto hay que decirlo muy claro, se está haciendo bastante bien la contención conforme a la crisis, etcétera, que estamos viviendo. Y por otro lado, por primera vez estamos viendo que sí se está tomando en cuenta el precio de la referencia para poder tanto bajar el precio como subir el precio de la gasolina aquí en el país. Entonces, este es el ejemplo clarísimo de cómo en un momento dado ellos pudieron haber tenido control dentro de los precios de la gasolina, específicamente 2015 a 2016, en donde tuvieron esta baja y se mantuvo los precios a la baja del precio de referencia a nivel internacional, y México lo seguía aumentando, aumentando, aumentando a niveles en los cuales realmente es que era, vamos a decirlo así, ¿no? Era un actuar ridículo por parte tanto de los gobiernos de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto, en total sentido. Entonces, aquí vemos el ejemplo claro de cómo México ha logrado no solamente contener los impactos de altas o bajas, sino aparte de todo ha mantenido una media sensata, coherente del precio de la gasolina. No han aumentado el IEPS y no han aumentado tampoco el precio de la gasolina de manera injustificada. Aquí lo vemos claramente y qué bueno que se pudo ver para que la gente también lo pueda ver. No digo claro, pero se alcanza a ver perfectamente cómo es que caen y de repente es que el precio de la gasolina en México sigue subiendo en estos periodos. Aquí para quien les diga que es un gasolinazo, no señores, esto es un gasolinazo. Esto sí es un gasolinazo porque ellos pudieron haberlo bajado en algún momento dado y tendremos un precio aún más reducido hoy en día para poder ofrecerlo a las personas. Hay, alguien te decía que por favor terminaras diciendo tengan para que aprendan. Yo lo hago por ti, tengan para que aprendan, porque nos lo decían en Twitter. Pues mi querido Gus, creo que esta explicación ha sido bastante amplia y clara sobre el tema del IEPS que estaba generando pues mucha polémica y sobre todo creo que hay que combatir la desinformación. Entonces yo por eso te agradezco y como te lo dije, espero que esta sea la primera de muchas veces que te podamos tener en este espacio para ayudarnos con temas económicos, porque es justamente algo que la gente necesita saber. Urge que podamos empezar a hablar de esto, informarnos de forma entendible, no como nos los han querido explicar en los programas de televisión, como muy técnico, que la gente no lo entiende y la gente necesita saber qué es lo que está pasando con la economía, porque si no tenemos esta información caemos en la desinformación. Entonces estoy muy contenta.